Queridos, buenas noches. Damos gracias a Dios porque podemos estar compartiendo su palabra y como decía mi hermano, cuando presidía, para nosotros es sin duda un tiempo muy especial, el tiempo de la Navidad, porque nos permite a nosotros el poder hacer memoria de la obra de Cristo. Estoy queriendo compartir pantalla, Fedit, no puedo. ¿Me habilitas vos? Ahí está, ahí está. Fíjate ahora sí podés, ¿eh? A ver, ahora sí, Buenísimo. vamos. Solamente ustedes díganme si se ve y se escucha bien. Ahora, ahí vamos. Decíamos entonces, es un tiempo muy especial, pero en esta oportunidad quise encararlo de una manera distinta, porque la Navidad, sin duda, obviamente nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero obviamente no fue un nacimiento más, tuvo una preparación de parte de Dios. Pero pensar en la Navidad y creer que solamente la Navidad tiene que ver, digamos, con el nacimiento de Jesús, solamente tiene que ver con la Navidad, sería algo que nos quedaría un poco corto. ¿En qué pensamos cuando llega la Navidad? Y sin duda pensamos en el nacimiento de Jesús. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos muy bien de que el Señor Jesús es eterno, es el Dios encarnado. Por eso quiero que podamos entender esto en esta noche, la preexistencia de Cristo, de eternidad a eternidad, su nacimiento y su muerte entre nosotros, en este mundo, en esta experiencia que Él por amor decidió tener, pero saber de que Cristo vive de eternidad a eternidad, es el Dios encarnado. Uno de los temas más apasionantes de las Escrituras es poder estudiar la persona del Trino Dios. Como conocemos, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Obviamente, como hijos de Dios y creyentes en Cristo Jesús, como nuestro Salvador personal, creemos que Él es Dios, que Él es el Dios encarnado, el eterno Hijo de Dios. Pero quizás no siempre tenemos en cuenta lo que esto significa y la profundidad que implica la doctrina de la preexistencia de Cristo. Nosotros automáticamente, naturalmente, pensamos en Jesucristo, pensamos en su nacimiento, en la Navidad, nos presenta este hecho milagroso, extraordinario, ícono en la historia de la humanidad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar en un Cristo, en un Hijo de Dios que vive eternamente y que es previo aún a su propio nacimiento. No podemos perder de vista esto. Y quizás no tomamos cuenta, dimensión de lo que significa de que Cristo es eterno, siempre existió y siempre ha de existir, pero que en un momento determinado de la historia decidió encarnarse en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y hacer la obra que por amor él había decidido hacer. Observamos lo que nos muestran distintos ángulos, eh, los pasajes que habíamos dejado, Juan capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Juan capítulo 8. No los vamos a leer, yo los invité a que lo pudiesen leer en estos días para ganar tiempo. Juan en el capítulo 1, en una especie de prólogo de su evangelio, describe magistralmente diferentes aspectos de la deidad de Cristo. Por ejemplo, su eternidad, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo. O sea, en el inicio de las cosas, cuando Dios de alguna manera pone en Génesis capítulo 1 al hombre y y en esa dimensión del hombre puede de alguna manera estipular los tiempos. Juan dice que antes de eso ya existía Cristo y el verbo era Dios. Dice que ese Cristo, ese verbo, esa expresión de Dios, esa palabra de Dios, no solo estaba desde el principio, sino que era Dios. Nos habla del poder creador, versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. No solo es desde el principio, desde la eternidad, no solo es Dios y es la expresión de Dios, sino que es el creador de todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin Él. Dice el versículo 3 que en Él estaba la vida. O sea que la esencia de la vida está en la persona de Cristo. Él es la luz. Dice el versículo 3, la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 12, que Él es la salvación, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 18, es la manifestación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que Juan, en el capítulo 1, nos da un pequeño pantallazo de las características, de las virtudes, de los atributos del Señor Jesucristo, y siento que Él va a contar la historia de la vida de Jesús. Él nos deja en el capítulo 1 un panorama mostrándonos de que Cristo existió antes de su nacimiento. Juan le escribe a la iglesia, a diferencia de los otros evangelios como Lucas, como Mateo, como Marcos, que muestran al Señor Jesús en sus otras características. Juan le escribe a la iglesia, y le escribe a la iglesia unos 60 años después de que Cristo había muerto. Este evangelio Juan lo escribe unos 60 años después. Y le quiere enseñar a la iglesia, como Dios a través de su Espíritu a nosotros en esta noche, de que el nacimiento de Cristo es un acontecimiento más en la vida de Cristo. Pero Cristo tenía una vida previa antes al nacimiento. Pablo, hablando de la humildad, de la entrega y del reconocer a los demás, les dejó a los filipenses una enseñanza extraordinaria sobre la preexistencia de Cristo. Un camino descendente por amor, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Un camino descendente, pero un camino descendente que cuando nosotros vemos los escalones más altos, y esto lo tenemos y lo conocemos bien en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, dice la escritura, lo podemos repasar. Dice, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de su nacimiento. Fue una decisión anterior a su nacimiento. Pablo nos habla a los filipenses diciéndonos que desde antes de la fundación del mundo nos amó en Cristo. O sea que hubo una decisión en el Trino Dios antes del nacimiento de Cristo, de la cual obviamente Cristo era partícipe. Hablamos de la preexistencia de Cristo. Pero el Señor también habló de su preexistencia y les habló a aquellos que discutían con Él. Un diálogo que, del cual se desprende hasta desopilante, hasta insolente, al punto de que el Señor tuvo que salir de semejante situación de una manera verdaderamente milagrosa. Es interesante cómo salió el Señor de esa situación. Yo no sé si ustedes cuando lo leyeron prestaron atención. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, después de esta discusión que tuvo el Señor, dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Se escondió. Parece como que no lo pudieron seguir viendo, pero dice que pasó en medio de ellos. O sea que aquellos que estaban reunidos, por el medio de ellos pasó el Señor, aunque ellos no lo vieron. ¿Cuál era la discusión acerca de la preexistencia de Cristo?
Y él en un punto les dijo que él era antes que Abraham. Claro, ¿cómo no va a ser antes que Abraham si es antes que la fundación del mundo? ¿Cómo no va a ser antes que Abraham si es el Dios eterno encarnado? ¿Cómo no va a ser antes de que Abraham si es el trino Dios, la segunda persona de la Trinidad? Y nosotros podemos encontrar entonces, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, dice el Señor. ¿Por qué? Porque era más que Abraham, era más que los profetas, era el Hijo de Dios y era antes que Abraham, antes que Abraham. Decía mi hermano cuando iniciaba la reunión, viene la Navidad y nos gusta escuchar, nos gusta recordar el nacimiento de Jesús. Excelente. Nosotros, como hijos de Dios, nunca tenemos que perder de vista el nacimiento de Jesús, una circunstancia en la eternidad de aquel que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Él es eterno y un día decidió encarnarse, tomar forma de hombre, tomar forma de siervo, como dice la carta a los filipenses, para bendecir nuestras vidas. ¿En qué pensamos cuando llega la Navidad? La pregunta recurrente. ¿Hemos considerado quién es verdaderamente aquel niño del pesebre? ¿Cuántas veces no tomamos la real dimensión de qué es Dios, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios sustentador? Porque claro, nos enternece la imagen del niño, nos enternece la imagen del pesebre, nos enternece la imagen de sus padres, nos enternece la historia del camino a Belén, pero es una decisión eterna del Dios creador, soberano y sustentador de todas las cosas, de hacerse hombre, de, entre comillas, reducirse a la figura de un niño, para comenzar a andar un camino de santidad en medio de un mundo en tinieblas, para lograr nuestra salvación. Por eso es importante que podamos reflexionar en la preexistencia de Cristo. No solamente detenernos en la imagen del pesebre, sino saber que Dios estaba manifestando su gran obra de amor en la persona de Jesús. El Dios encarnado estaba comenzando el plan de nuestra salvación. ¿Hemos considerado quién es verdaderamente el que murió por nosotros? Dios, en forma de hombre, se humilló a sí mismo para ganar nuestra salvación. Ni vos ni yo podíamos hacer nada por nuestra salvación. Cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no teníamos la posibilidad de acercarnos a Dios. No alcanzamos la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos. Estamos destituidos, no alcanzamos la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, el Dios encarnado, el Mesías, murió por nosotros. No es simplemente el niño que había nacido en Belén, es el Dios eterno, el Dios encarnado, el que murió por cada uno de nosotros. ¿Hemos considerado quién es el que nos invita a descansar en él? Dice el mismo Jesús, palabras que deja registradas el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, atribulados, yo os haré descansar. ¿Es el simple Jesús el que consideraban el hijo de José, de María? El que tenía esa forma tan particular y era muy conocido en todo Galilea. No, es el Dios eterno,
es el Dios eterno, que un día es humano, para que cada uno de nosotros hoy podamos ser contados como sus hijos. ¿Hemos considerado quién es el que nos dice la paz os dejo, mi paz os doy? Palabras que encontramos allí en el Evangelio de Juan. Y cómo cada uno de nosotros podemos considerar en aquel la paz para cada uno de nosotros. Es Dios mismo, el Dios encarnado, aquel que un día decidió venir por cada uno de nosotros, el que nos da su paz. La preexistencia de Cristo, de eternidad a eternidad, su nacimiento y muerte. Preexistencia y eternidad de Cristo. Estos términos parecen similares, pero cada uno guarda su propia importancia. La eternidad significa no solo que Cristo preexistió antes de su nacimiento o aún antes de la creación, sino que Él existió siempre, eternamente. Cristo existió siempre, eternamente. Esto es algo que tenemos que entender y comprender porque son tiempos en donde la deidad de Cristo, y esto significa que Cristo es Dios, es totalmente cuestionado. Un Talardio enseñó la preexistencia del Hijo de Dios, pero no su eternidad. Él insistió en que si Cristo fue el Hijo de Dios de un principio, hoy por hoy los testigos de Jehová tienen una cristología en este sentido, que niega la eternidad de Cristo. Cuando ustedes se ponen a hablar, por ejemplo, con un testigo de Jehová, niegan la eternidad de Cristo. Aún pueden hablar de su preexistencia, pero no de su eternidad. El valor de la preexistencia y la eternidad. Al nacer, si Cristo llegó a existir en su nacimiento, entonces no existía una Trinidad eterna. Entonces, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿Cristo no estaba allí? ¿Cristo no era la segunda persona de la Trinidad? Sí. Entonces tenemos que darle el valor que corresponde a la preexistencia y eternidad de Cristo. No es Dios. Si Cristo no fue preexistente, entonces no pudiera ser Dios. Porque, entre otros atributos, Dios es eterno. Si Cristo nació en Belén y no existió antes, Cristo no es Dios. Porque Dios es eterno y no está limitado al nacimiento humano. Mentiroso. Si Cristo no fue preexistente, entonces mintió. Porque Él se atribuyó preexistencia. Entonces surge la pregunta, ¿de qué más mintió? ¿Mintió solo en esto o mintió en otras cosas más? ¿Se dan cuenta qué importante es esta doctrina? No limitarnos a la mirada emocional de la escena de Belén, sino entender y comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Cristo es eterno. Preexistía en la eternidad. La evidencia de la preexistencia y la eternidad. Su relación con Dios como partícipes de la misma esencia demuestra su eternidad, puesto que Dios es eterno. Hebreos 1:3, lo podemos leer, tienen Biblias ahí cerquita, podemos leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3 nos indica que Cristo es la representación exacta de la naturaleza o esencia de Dios. La posesión de los atributos divinos incluye el de la eternidad. Los profetas del Antiguo Testamento afirmaron la eternidad del Mesías. Miqueas dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Aunque las palabras pueden denotar desde los días antiguos, es decir, desde los tiempos más primitivos, también pueden significar desde la eternidad. Isaías capítulo 9, versículo 6, bien conocido por todos, incluso lo solemos cantar en algunas de nuestras canciones. Padre eterno, no solamente tomando el concepto hacia adelante, mira hacia adelante, sino también hacia atrás, la eternidad pasada, un Padre eterno, no un Padre para siempre, un Padre eterno. Cristo se atribuyó eternidad cuando declaró, antes que Abraham yo soy, lo hemos leído. La expresión en el original no es la simple idea de indicar que él existió varios siglos antes de Abraham, sino más bien la idea de la eternidad, de que siempre existió. La plena declaración de Juan es que Cristo es Dios. Juan 1:1, el Verbo era Dios. No que el Verbo era un ser divino, en el sentido de que llegó a ser. No de que el Verbo era un Dios, como lo traducen los testigos de Jehová, sino que el Verbo era Dios. No llegó a ser Dios. Y no era un Dios. El Verbo era Dios. La actividad de Cristo antes de su encarnación, su actividad como creador, su alcance. Él participó de la creación de todas las cosas, Juan 1:3. Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2, esto nos muestra su poder, ser capaz de crear todas las cosas. Su propósito, todas las cosas fueron creadas por él, Colosenses 1:16. Lo conocemos, lo podemos leer rápidamente. Colosenses 1:16 dice la Escritura. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, para el propósito de llevar a cabo sus fines en la creación. Esto demuestra su prerrogativa, hacer que la creación sirva a sus propósitos. Su continuación. Él ahora también sustenta su creación, porque en todas las cosas subsisten, dice el versículo 17 de Colosenses, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto demuestra su presencia, continuar sustentando la creación, su actividad como ángel, su identidad como el ángel de Jehová. En la escritura del Antiguo Testamento encontramos muchas veces esta expresión, el ángel de Jehová. Esto se llama, en teología, una teofanía, una expresión visible de Dios, y no es otro que la segunda persona de la Trinidad, Cristo nuestro Salvador. El ángel de Jehová es claramente una manifestación, entonces, de Jehová. ¿Por qué? Habla como Dios, se identifica con Dios, alega ejercer las prerrogativas de Dios. Yo les voy a dejar este material, lo va a tener Fede, Saki, para que ustedes puedan ver estos pasajes. Génesis capítulo 16, capítulo 21, 22, 31, Éxodo 3, Jueces 2, Jueces 5, 6, 13, Segunda Samuel 24, Zacarías 1, en donde aparece esta expresión,
el ángel de Jehová. Y ustedes cuando lean estos pasajes van a poder ver allí, antes del nacimiento en Belén, a la persona de Cristo. Ustedes mismos se van a dar cuenta que no hay otra persona, no hay otro ángel, no hay otra posibilidad de que se esté refiriendo, sino solamente al Dios encarnado, antes de su encarnación, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Es interesante notar la afirmación del Antiguo Testamento de que el ángel de Dios acompañó a Israel cuando salieron de Egipto. Vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 14, Éxodo, capítulo 14, versículo 19, dice la Escritura. Y el ángel de Jehová, y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Leemos también capítulo 23, versículo 20, libro de Éxodo, estamos leyendo las Escrituras. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. El ángel de Dios acompañó a Israel cuando salió de Egipto. Declaración del Nuevo Testamento de que la piedra que siguió a Israel era Cristo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice la Escritura. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Cristo presente en la actividad de su pueblo, en la salida de la tierra de Egipto. Sus ministerios como ángel de Jehová. Muchas veces actuó como mensajero a varias personas, Génesis capítulo 16, capítulo 22, capítulo 31, y hoy protegió a Israel, lo acabamos de leer. Fue el instrumento de juicio sobre Israel cuando Dios mandó una pestilencia al pueblo, al final del libro de las Crónicas. Fue el agente de refrigerio para Elías. Capítulo 19, en aquel momento en que Elías estaba profundamente angustiado, fue quien protegió a los amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 3, lo tenemos presente en nuestras memorias. Dice dice la Escritura, libro de Daniel, capítulo 3, versículo 24. Después de esto fue Daniel a Iroc, capítulo 3, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién sino el Hijo de Dios antes de su encarnación? ¿En qué pensamos cuando llega la Navidad? Y sí, lo primero que pensamos es en el pesebre de Belén. Lo primero que pensamos es en la escena que tantas veces hemos visto en imágenes. Lo que no tenemos que olvidar es la preexistencia de Cristo. Pensar simplemente en el nacimiento de un niño, quedarnos solos con la historia del pesebre, es no entender la profundidad de la obra de Cristo. No fue un hombre bueno, fue un Dios
que se encarnó para salvarte a vos y a mí. No fue un niño simple, no fue un hombre austero simplemente, fue Dios tomando forma de hombre, un Dios eterno que siempre existió, tomando forma de hombre para que vos y yo seamos salvos. Contémosle al mundo lo que ha hecho Dios por nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios nos bendiga. Solemos decir en nuestras reuniones y muchas veces cuando oramos, no hay otro Dios como tú. No lo hay. No podemos comparar en absoluto nada. Es un Dios eterno, es un Dios que nos amó, es un Dios que transformó nuestras vidas y podemos seguir el listado. Cuando le preguntamos al mundo, ¿qué te viene a la memoria cuando decimos la palabra Navidad? Obviamente ellos responden fiesta, comida, reunión, música, alcohol, alegría, familias, etcétera, etcétera. Pero que nosotros en este mes podamos tener nuestra mente, eh, nuestros pensamientos en aquel que nos salva. Así que realmente es un gozo, Esteban, esta palabra que nos traes para que podamos estar estudiándola. Muchas gracias, Esteban. Te vamos a Gracias, esperar el hermano. martes que viene, te Qué vamos bien. a esperar. Eh, bueno, habitualmente tenemos en nuestra reunión pedidos de oración, algunos agradecimientos, así que para esto está Tere. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, los motivos de oraciones de cada grupo que me pasó, el grupo El Muro de Zafiro, Cintia pide oración por lo laboral, por la salud de Emi, por los bautizados, por los estudios que se tienen que hacer, por su hermano, el hermano de Emiliano, que sufrió el robo de su auto, y por la parte laboral. Pidió también por Vanessa, por trámites que se concluyan, por sus hijos, Yera y Mateo, por su salud, Damián por salud y familia, Celeste por salud y por decisiones en cuanto a sus estudios, por Maxi y por sus decisiones, agradece porque Dios lo guardó de un accidente. Muro Amatista pide también por Noemí y su familia, que el Señor los fortalezca cada día. Nilda Escobar por sus rodillas, Paula Santander y la hija de Hugo le sacaron restos metálicos del estómago, pido oración por ella. El Muro Esmeralda por la salud de Martina, la hija de Martín y Laura, por la salud de Joaquín Ramos, sobrino de la jefa de Andrea, por un accidente en su ojo. Por los padres de Cari, por la mamá de Saki, por la provisión de una bomba de agua para la casa de Marisa. El Muro Jaspe por Petrona, mamá de Rubén, por Noemí y su familia, que el Señor los fortalezca cada día, por los matrimonios de los muros, por los recién bautizados, para que se afirmen en los caminos del Señor, por el casamiento de Darío y Valeria, que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Y también quería compartirles un versículo. Me hizo pensar, Esteban, en uno que les quiero leer y después les voy a compartir el que seleccioné para el tema de la oración, ¿no? Que él hablaba justamente de la eternidad de Dios, ¿no? Que dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación, ¿no? Todos estamos bajo el control de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida.
Y el versículo que yo elegí para la oración es Primera Reyes 8, versículo 29 y 30, que dice así: Ten tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Y que Dios los bendiga. Gracias por el espacio. ¿Alguien más quiere agregar algún pedido de oración? Sí, Rubén. Sí. Yo quisiese agregar, bueno, por tu esposa, por Tere, que sé que no está bien de salud ella, así que pedir por ella, que ahí le notamos un poquito la voz tomada, así que para Gracias. que Dios la pueda acompañar. Pedirte también por, mañana tengo que dar un final muy importante, es complicado, así que también pedir por eso. Y también mañana se cumple un año del fallecimiento de mi sobrino, Hoy nos y es, acordábamos con él. y es medio delicado el tiempo mañana, es muy probable que la familia se junte, entonces también pedir por ese tiempo, que más allá de la pérdida que tuvimos, que realmente sea un tiempo también para poder hablar de Cristo, para poder hablar acerca de cómo Dios nos acompañó a lo largo de todo este año, ¿viste? Que sea un tiempo que sea para gloria y honra de Él, más allá de todo lo que suceda, ¿no? Que haya pequeños momentos donde Él permita poder continuar hablando acerca de su amor, ¿no? Y meterle resaltador a eso. Así que nada, pedirle por esas tres cosas, y bueno, y por las fechas también que se vienen festivas en la iglesia, donde es muy probable que mucha gente concurra y para que puedan continuar conociendo el Evangelio, ¿no? Amén. Amén. Bueno, Hola, Iglesia, yo también quería pedir oración por Cime. Estamos con un tema de operación de columna que todavía no está, ¿cómo es? El médico todavía no me hizo eh, una junta médica, la verdad la estamos esperando. Nada, poner todo bajo control del Señor. Y recibí una noticia hace poquito de un fallecimiento de una vecina y pedir oración